Buenos días, Ricardo, doctor Latorre. Eres doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y el director del Departamento de Ingeniería de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, pues hoy estamos los dos aquí para hablar de un tema que nos preocupa mucho a todos, que está muy presente en nuestras vidas en los últimos meses, en las últimas semanas, que es de energía, porque tú eres un experto en energía. Si te parece, Ricardo, vamos a empezar por el principio. Y parece que el principio en este tema es el gas, el precio del gas, por una parte el producto gas y por otra parte lo que se denomina derechos de emisión de CO2. Por favor, ¿te importaría explicarnos un poquito estos dos conceptos? Cuando nosotros estamos hablando del gas, estamos hablando de un combustible fósil que al quemarse pues produce calor y además produce emisiones de CO2. Si nos retrotraemos a los años 70, a los años 80 del siglo pasado, aparecieron las energías alternativas como una alternativa al combustible fósil. Nos estaban diciendo que el petróleo se estaba acabando, que teníamos que prepararnos para una economía sin petróleo y que era necesario buscar una alternativa energética para sustituir el petróleo a corto y medio plazo. Ese paradigma ha cambiado y con la evidencia del cambio climático, las emisiones de CO2 han tomado protagonismo en el panorama energético. Ya no es un problema de que se vaya a acabar el combustible fósil, sino que tenemos que minimizar o ir reduciendo progresivamente esas emisiones de CO2. Esas emisiones de CO2 vienen reguladas o hay una hoja de ruta para ir disminuyendo progresivamente las emisiones de CO2 y llevarlas a un nivel cercano al nivel que teníamos en el año 1990, ¿de acuerdo? Y esas emisiones, lo que iríamos a una economía de emisiones cero, es lo que estamos viendo, lo que estamos leyendo acerca de los procesos de descarbonización. ¿Cómo podemos eliminar el CO2 de los sistemas productivos? Pues eliminando los combustibles fósiles. Pero la palanca que nos hace eliminar los combustibles fósiles son las emisiones de CO2. Por lo tanto, tenemos que vigilar esas emisiones de CO2 e irlas reduciendo progresivamente. Esta hoja de ruta viene marcada en lo que se denomina el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Nos estamos dando cuenta de que no estamos o que nos va a costar llegar a esa meta intermedia que es los objetivos del 2030. Y eso hace que progresivamente vayan aumentando los precios de las emisiones de CO2, que son los derechos de emisión de CO2, y que progresivamente vayan subiendo el coste que tiene emitir una tonelada de CO2 al medio ambiente, por el mero hecho de que tenemos que poner una barrera, por lo menos económica, para que no vayan aumentando esas emisiones de CO2. ¿Qué ocurre? Pues que van subiendo los precios de las emisiones de CO2 y todos los combustibles fósiles van arrastrando su precio porque tienen que compensar las emisiones de CO2. Quemar combustible fósil me cuesta más porque cada vez me cuesta más emitir una tonelada de CO2. Y eso hace que el combustible, además de los periodos de escasez o los periodos en los que hay más combustible en el mercado, modifique su precio, también modifica el precio las emisiones de CO2. El precio, por tanto, del gas viene determinado por el propio producto en sí, el gas, que también es cierto que actualmente hay menos gas en el mercado, ahora veremos por qué, y por el precio de estos derechos de emisión de CO2, que cada vez son más caros, porque el precio pretende ser un incentivo para reducir las emisiones de CO2, ¿no? Pero sin embargo, en estas emisiones de CO2, en el precio de los derechos de emisión de CO2, hemos visto un incremento más importante a partir de enero del 2021, con grandes picos especulativos. ¿Esto a qué lo atribuye? ¿Se compran derechos de emisión de CO2? ¿Hay un mercado de derechos de emisión de CO2? Los precios y el número de derechos que se ponen en el mercado los marca la Unión Europea. Al fin y al cabo, el derecho de emisión de CO2 consiste en pagar las toneladas de CO2 que uno está emitiendo a la Unión Europea para que con ese dinero que se paga a la Unión Europea por esas emisiones, la Unión Europea nos devuelva ese dinero en forma de ayudas para mejorar los procesos productivos y así no emitir CO2. Entonces, ¿qué ocurre? En España, por ejemplo, hay
casi 1000 empresas que necesitan comprar derechos de emisión de CO2 y todas las compañías aéreas. Entonces el Estado determina un cupo de derechos de emisión que establece a un precio fijo a empresas que para el Estado son estratégicas, y el resto de empresas entran en subasta para conseguir los otros derechos de emisión. En muchas de las empresas o algunas de las empresas que entran en subasta pagan un sobreprecio para derechos de emisión que en principio no van a utilizar y que luego pueden negociar con un tercero y les pueden vender esos derechos de emisión. El mercado está regulado para evitar precisamente la especulación, pero obviamente hay ciertos movimientos en los que seguramente parte de la especulación sí que contribuyen a esas modificaciones de los precios. Los derechos de emisión además se pueden comprar no para un año, sino se pueden comprar para varios años, incluso hasta 10 años, con lo cual vamos a ver modificaciones de los precios de emisión, sobre todo en los precios de la subasta, los vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años, porque la tendencia es que vayan subiendo, porque las metas no se van alcanzando. Y además está el propio precio del gas y bueno, hay menos gas, ¿no? ¿Cómo ha influido la invasión de Ucrania en esta reducción de la oferta de gas? Sí, fundamentalmente hemos sacado del mercado un gran productor de gas, que es Rusia. Y además con la invasión, además de que hay menos gas porque se ha restringido el comercio internacional con Rusia, también se está utilizando como estrategia o propaganda de guerra. Hay menos gas en el mercado, fundamentalmente porque el mercado ruso se ha restringido, y eso hace que los precios aumenten, porque sigue creciendo, hay demanda creciente y hay menos gas. Ese es fundamentalmente. En España nosotros el gas tradicionalmente lo traíamos de Argelia y de Marruecos. Ahora Marruecos cerramos el gasoducto de Marruecos, y de Argelia solo queda una conexión. Por lo tanto, la disminución de gas que traíamos desde hace años por gasoducto desde Marruecos y Argelia, la hemos compensado nosotros trayendo gas fundamentalmente de Estados Unidos y de Rusia. Ahora tenemos que sacar a los rusos también del mercado, con lo que fundamentalmente vendrá o bien de África o bien de Estados Unidos. Eso modifica el precio, porque no es el mismo precio el traer el gas a través de gasoducto directo desde el productor, a traerlo en buque metanero desde Estados Unidos o desde Centroáfrica, o desde Oriente Medio, que también traemos desde Emiratos Árabes y desde Qatar, también traemos gas en buque metanero. Eso aumenta el precio, además de que hay menos, también el precio aumenta, sobre todo en España, precisamente por cómo se transporta ese gas. Nosotros tenemos la mayor capacidad de regasificación prácticamente de Europa, de tal manera que nosotros el gas que nos viene por barco regasificamos, metemos en gasoducto, oleoducto y lo inyectamos en Europa a través de los Pirineos. Bueno, entonces ya tenemos claro por qué ha subido el precio del gas, hay menos gas en el mercado, nosotros hemos cambiado también el origen de la procedencia del gas que utilizábamos, y además los derechos de emisión de CO2 pues su precio ha subido. Por tanto, ya sabemos que el precio del gas ha subido, y tenemos que ahora ver cómo este precio impacta en la factura de la luz, ¿no? En la generación de energía eléctrica. Eso es. Nosotros pagamos el gas de dos maneras. De una manera directa, consumiendo gas directamente, o bien en la caldera, o bien en la cocina para generar agua caliente sanitaria, o la calefacción si la tenemos a través de caldera, y en la cocina quemando el gas. Pero también pagamos el gas de una manera indirecta y sin saberlo en la factura de la luz, de la energía eléctrica. Quizás sería importante explicar un poco qué es eso de la energía eléctrica y cómo afecta el gas a la energía eléctrica. Bien, la energía eléctrica es un invento del hombre. La energía eléctrica es un producto que nosotros fabricamos a partir de lo que denominamos energía primaria. Esa energía primaria la transformamos y producimos energía eléctrica. Nosotros partimos de una energía primaria que puede estar en el aire, en el sol o en los combustibles fósiles. Y nosotros, mediante una industria, la industria de producción de energía eléctrica, en las centrales de producción de energía eléctrica, generamos esa electricidad. Esa electricidad que genera el productor
que la transporta el transportista, que la distribuye el distribuidor y que la comercializa el comercializador, ¿vale? Toda esa es la cadena que lleva la energía eléctrica desde que se genera hasta que llega a los enchufes de nuestras casas, a nuestro contador. La forma en la que nosotros producimos energía eléctrica es mediante una transformación de una energía primaria. ¿Qué ocurre? Que en función de cómo es el precio de esa energía primaria, así de caro va a ser producir energía eléctrica. Es muy barato producir energía eléctrica de los parques eólicos o del sol, con fotovoltaica o con termosolar, Que o es a través de la biomasa. la primera fuente de energía en España, precisamente es Sí, esta, el ¿no? año pasado la primera fuente de energía eléctrica fue la energía eólica, la segunda fue la energía nuclear y la tercera fue la energía procedente de la combustión del gas. Entonces hay distintos productores que producen energía eléctrica a partir de una energía primaria que tiene diferente precio, desde muy barato, como puede ser el aire o el sol, a muy caro, como podría ser el gas o incluso el carbón, ¿vale? Quemar carbón en las tradicionales centrales térmicas. ¿Cómo está organizado el mercado eléctrico? ¿Cómo decidimos quién produce en cada momento? Bueno, pues hay un organismo que es el operador del mercado eléctrico que decide en un día lo que va a suceder, o predice en un día lo que va a suceder el día siguiente, ¿vale? Es lo que se conoce como el mercado diario de la energía. Por poner un ejemplo, para mañana vamos a necesitar tanta potencia, ¿vale? Vamos a necesitar pues 30 gigavatios. Y esos 30 gigavatios los vamos a necesitar de diferente manera a diferente hora del día. Entonces hace una oferta, ¿vale? Publicando la previsible demanda que va a haber en el mercado ibérico de energía por cada franja de horas, ¿de acuerdo? Y entonces los productores dicen, vale, yo puedo entrar en esta franja de horas a producir tanta energía a tal precio. Porque procede, perdóname, un 50% de la energía hidráulica, un 20% de la eólica y lo que me queda tengo que proporcionarlo quemando gas. Diferentes productores van ofreciendo sus tecnologías y van ofreciendo sus tecnologías en esa hora a diferentes precios y el operador va recibiendo esas ofertas, ¿vale? Entonces él va recibiendo las ofertas, hace una casación con la demanda y dice, vale, pues y las va colocando por precio. Van entrando primero las más baratas, ¿vale? Bueno, antes de todo entran los contratos y los acuerdos internacionales de intercambio de energía, ¿vale? Los contratos privados o los contratos que puedan establecer algunos grandes consumidores con los productores. Bien, con lo que queda, el operador va recibiendo todas las ofertas. Las coloca, por así decirlo, en orden de menor precio. Entran primero las más baratas y luego van entrando las que tienen un precio mayor, hasta que se cumple la demanda. Entonces, a la que cumple la demanda, pues entraría, pues, por ejemplo, una planta de biomasa y la producción sería a 75 euros megavatio. Vale, pues toda la energía de esa franja horaria iría a 75 euros megavatio y la producirían esas empresas que han entrado. Para la siguiente hora, si ha aumentado la demanda, bueno, pues a lo mejor ha cambiado la oferta que tienen los productores. Entonces, irían entrando hora por hora. En el momento en que entran tecnologías más caras, porque o bien no hay posibilidades de renovable, por ejemplo, no hay aire, no hay viento, o la demanda va aumentando, pues van entrando tecnologías que son más caras. El problema está en que la última tecnología que entra es la que marca el precio de toda la tecnología, de toda la producción. Entonces, claro, la idea siempre es intentar sacar las tecnologías más caras de ese cierre de casación de oferta y demanda. En cuanto entra el gas, entraría el gas al precio que se va a producir ese día. Si el gas está barato, por ejemplo, está a 45 euros megavatio, pues la producción sería relativamente barata, sería casi a un precio de producción como las últimas subastas de energía eólica. Pero si el gas está muy caro, porque los derechos de emisión están altos o porque hay mucha demanda y poca oferta, pues entonces el precio sube y el precio de la luz está subiendo en esa franja horaria. Entonces, el precio del gas marca el precio total. El precio total en cuanto entra el gas en el mercado.
Entonces, ¿qué es lo que ha hecho España? Nos sonará aquello de la singularidad ibérica y topar el precio del gas a 45 euros megavatio. Pues que el gas que nosotros estamos utilizando para producir energía eléctrica, como máximo, se va a pagar a 45 euros el megavatio, ¿vale? Por lo tanto, los ciclos combinados entrarían como máximo a ese precio. De esa manera disminuimos los costes de la producción de energía eléctrica, porque si entran al precio real, subirían. Eso es lo que se ha denominado la singularidad ibérica y hemos topado el precio del gas. Ha habido momentos en octubre del año 22, del año en curso, en el que el precio del gas ha estado por debajo de esos 45 euros megavatio. Es curioso, ¿no? Porque el precio de la energía eléctrica lo marca a nivel global la última tecnología, aunque haya entrado de manera anecdótica, aunque haya sido, por ejemplo, un 1% o un 0,5%, marca el precio total, ¿no? Y no es una singularidad en el mercado ibérico, es la tendencia, es la forma en la que se negocia o la que se comercializa la energía en Europa. Entonces, a medio plazo nos estamos planteando si ese modelo de negocio, si ese modelo de retribución a la generación de energía eléctrica es justo o no, y teníamos que ver cómo cambiarlo. Ha habido intentos, ha habido opciones, hemos visto el sacar el gas de ese ajuste entre oferta y demanda. Ha sido un intento el sacar el gas, o una de las opciones era sacar el gas, al final no se ha sacado. La otra ha sido topar el precio del gas, ¿vale? Que también ha sido, que es lo que nosotros hemos adoptado como la singularidad ibérica, ¿de acuerdo? Entonces esa es un poco la forma en la que se comercializa y la que se produce la energía eléctrica, que luego llega a nuestras casas con diferentes intermediarios, desde el productor hasta el consumidor final. Pasa por el transportista, que es Red Eléctrica Española, pasa por las distribuidoras, que en función de cada zona del país tenemos una distribuidora, y luego tenemos las comercializadoras, que son las que nos llaman a casa, nos ofrecen tarifas, nos ofrecen precios, y son las que bueno, como cualquier producto, ¿no? Como cualquier producto. Es una cadena igual que podemos reproducir en cualquier producto. Eso es. Bueno, una vez que hemos aclarado la importancia del gas, cómo impacta el gas en la producción energética y en el precio de la energía, vamos a ir llegando a temas prácticos, por así decirlo, ¿no? Y a tu criterio, Ricardo, a nivel gubernamental, ¿qué se debería hacer? La verdad es que es difícil hacer un análisis porque no vemos todas las facetas que puede tener el problema, ¿vale? Desde acuerdos internacionales o políticas estratégicas. Lo que sí que está claro es que a nivel gubernamental tenemos que empezar a depender cada vez menos del gas. Tenemos que ir a una política de descarbonización de la demanda, que es un poco la política que está llevando o que intenta llevar el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, a través de políticas de retribuciones a las energías renovables y a través de las ayudas que se están realizando. Bajo mi punto de vista, hay cierto desenfoque en las políticas que se están llevando a cabo, porque lo que se está incentivando es el abaratar el consumo del gas, cuando realmente lo que tendríamos que ir son ayudas a eliminar la dependencia del gas. Cuando yo topo o maximizo el precio del gas para la producción de energía eléctrica, lo que estoy haciendo es bajar el precio del gas, pero no estoy incentivando el consumo de una fuente alternativa. Entonces está bien que a corto plazo yo baje el precio del gas, pero lo que sí que tengo que favorecer es de alguna manera, a través de ayudas a pequeñas empresas, a través de ayudas a grandes consumidores, comunidades de vecinos, a través de políticas estratégicas relacionadas con la energía, en ir eliminando la dependencia del gas en vez de ir abaratando el precio del gas, porque eso puede originar el efecto contrario que estamos buscando. Nosotros estamos buscando consumir menos gas para producir menos CO2. Si yo bajo el precio del gas, al final, ¿qué es lo que estoy haciendo? Fomentar el uso del gas y voy a seguir produciendo CO2. Luego, el objetivo final, que es reducir las emisiones de CO2, no lo consigo de esa manera. Lo consigo insistiendo en otras medidas
que lo que hagan sea eliminar el consumo del gas. ¿En qué están trabajando las grandes eléctricas? Las grandes eléctricas están trabajando en cada vez instalar más potencia renovable, que la generación de energía eléctrica sea de origen renovable. Y está muy bien que cada vez tengamos más potencia, porque al final vamos a poder ofrecer más energía a un precio más bajo, o por lo menos a un precio ya fijado entre el Estado y el productor a través de las subastas de las energías renovables. Pero, ¿cuál es el problema? Que por más potencia que yo instale fotovoltaica, de noche no voy a poder producir. El problema es que la demanda que yo tengo de energía eléctrica muchas veces no coincide con los ciclos de producción de las energías renovables. Entonces se nos olvida, dentro de este vector de descarbonización, de eliminar emisiones de CO2, insistimos mucho en la potencia instalada, pero no insistimos en dos términos que tienen que acompañar a la potencia instalada, que es capacidad de almacenamiento y luego un transporte de energía eléctrica que sea eficiente, la eficiencia en el transporte. Estamos trabajando algo en almacenamiento, pero no estamos trabajando mucho en redes inteligentes de distribución. O sea, se pierde mucha energía. Se pierde mucha energía y no se optimiza el transporte de la energía. ¿Vale? Es como si no adecuáramos el transporte viario a los carriles que tenemos en las carreteras. No hemos puesto todavía el foco en la eficiencia en el transporte y en la distribución, y estamos empezando a poner el foco en el almacenamiento, en distintas formas de almacenamiento, porque es la única manera en la que yo puedo depender, o la que yo puedo sacar en algunos momentos del mercado las emisiones de CO2. Pero también en este mix la principal fuente de energía en España es la hidráulica. Hidráulica es una de las que aparecen en el mix. En el mix energético aparece la hidráulica. El problema de la hidráulica, bueno, es muy barata a producir porque prácticamente no tiene costes de operación y mantenimiento. Las inversiones son muy altas porque hacer una central hidroeléctrica es muy complicado. Las que conocemos tradicionalmente, ¿vale? Con pantano, donde tengo un embalse, una presa, y yo voy turbinando el agua en función del caudal, ¿vale? Que son de agua fluyente. Bien, esa producción funciona cuando llueve. Claro. Si no llueve, sacamos del mercado la producción de energía hidráulica. Entonces, años de sequía nos originan a nosotros que sacar del mercado la energía hidroeléctrica, la convencional, la que conocemos o decimos convencional, la tradicional, ¿vale? La sacamos del mercado y entonces tenemos que compensar esa potencia, esa energía que no producimos con la potencia instalada que tenemos de hidráulica, no la podemos compensar. Entonces tenemos que utilizar combustible fósil, tenemos que generar gas otra vez. Muy bien. ¿Vale? Entonces, años de sequía van en contra de la producción de energía, van a aumentarnos a nosotros el precio de la energía eléctrica. Muy bien, y continuando con aspectos de carácter práctico, llegamos a empresas de mediano tamaño, por ejemplo, hospitales. ¿Qué crees tú que una empresa de mediano tamaño en este escenario tan complejo, aunque nos lo has explicado muy bien, no deja de ser un escenario complejo, qué podría hacer, qué debería hacer? Bueno, supongo que tenemos tres grandes elementos, ¿no? Instalaciones, consumo y contrato, factura. Relacionado con instalaciones, lo que yo recomiendo hacer es hacer un análisis de las instalaciones que se tienen e intentar de alguna manera desvincularse del gas, ¿vale? De alguna manera, utilizando, por ejemplo, sistemas que funcionen con electricidad, ¿vale? Y cada vez depender más de la energía eléctrica, pensando en que los productores de energía eléctrica van a hacer lo mismo, desvincularse del gas y apoyarse en renovable y almacenamiento de renovable. Porque lo que es una certeza es que los derechos de emisión de CO2 van a seguir subiendo. Por supuesto. O sea, aquí lo que nos está marcando la pauta son las emisiones de CO2. Si no ponemos freno a las emisiones, tenemos ese calentamiento, ¿vale? Que va a originar problemas de movimientos migratorios, presencia de enfermedades tropicales en zonas donde no es muy probable, situaciones de sequía y situaciones de inundaciones en otras partes del planeta donde antes no lo eran.
se va a originar un cambio importante en el planeta Entonces, Sol. la primera recomendación sería revisar las instalaciones, Revisar de instalaciones. tal manera que vayamos cambiando hacia aquellas que sean menos dependientes del gas. Del gas, de los combustibles fósiles. El Eso es. segundo elemento sería el consumo y el tercer elemento sería la factura, el contrato, ¿no? Eso es. En estos dos últimos, ¿cuál sería tu recomendación? Los consumos, pues analizar primero cuáles son las fuentes principales del consumo, dónde se nos está yendo el dinero en la factura de la luz y en la factura del gas, para hacer acciones que vayan enfocadas directamente hacia esos. Cuando dices dónde, te refieres a las franjas horarias. O bien franjas horarias o bien aquellos equipos que están consumiendo energía eléctrica, porque no solo las luminarias consumen energía eléctrica, sino que todo lo que tenga motor, todos los que tengan motores consumen energía eléctrica. La nevera de casa consume energía eléctrica, la lavadora, Los el ascensores. lavaplatos, los ascensores consumen energía eléctrica, las bombas de agua que mueven el agua en las comunidades de vecinos, en las viviendas, consumen energía eléctrica. Esos son los elementos que más consumen energía eléctrica. Entonces hay que ver cuántos elementos tienes, ¿vale? Qué potencia tienes para contratar la potencia necesaria a tus necesidades y no tener una potencia por encima de la necesaria, y luego actuar sobre aquellos elementos que más te están modificando el consumo. Hay que tener en cuenta que el consumo de la factura eléctrica, ¿vale? El consumo, lo que es el precio de producción de la energía eléctrica es relativamente bajo dentro de la factura global de la energía, de lo que pagamos nosotros de luz, ¿vale? El recibo de la luz. Nosotros del recibo de la luz estamos pagando aproximadamente los costes de producción y los costes de distribución, es aproximadamente un 35% de la factura. Tiene más peso la potencia que tienes. Potencia y consumo pesan un 35% en la factura, y de esos depende de cómo sea tu consumo. Hay un término fijo, que es el término de potencia contratada, y un término variable, que es lo que tú estás consumiendo, ¿vale? Por ejemplo, en mi casa, cuando yo no estoy consumiendo nada, ¿vale?, tengo que pagar un fijo que es la potencia contratada, ¿vale? Sí. Y luego a eso le tengo que ir sumando los consumos que yo voy teniendo. Entonces, en todas las facturas yo tengo una potencia fija, ¿vale?, un precio fijo, que es la potencia contratada, y un precio móvil, que es o variable, que es lo que yo estoy consumiendo, ¿vale? Y eso representa aproximadamente el 35% de la factura de la luz. Casi el 50% representa costes asociados a la operación del mercado, costes asociados a el transporte, costes asociados a la garantía de suministro, costes asociados a investigación, la moratoria nuclear, que ya la hemos pagado, pero todavía sigue habiendo ahí, o se estuvo pagando durante cierto tiempo. Eso representa aproximadamente el 50% de la factura. Y el resto, el 20% restante, corresponde a los impuestos. Cuando nosotros hablamos de bajar el precio de la luz, estamos bajando la mitad aproximadamente de un 30% del recibo de la luz, ¿vale? Porque luego todo lo demás son costes asociados a cómo opera el mercado, casi un 50%, y el resto son impuestos. Entonces, o bien nos reducen los impuestos, ¿vale?, las cargas fiscales, como ha hecho el gobierno con algunas cargas fiscales o con algunas ayudas, ¿vale? Y luego el otro precio, que es el que tenemos, sobre el que podemos influir, es en el consumo y la potencia contratada, ¿vale? Muy bien. Es como se desglosa más o menos el consumo, la factura de la luz. Sí. Y llegamos ya pues al último eslabón de la cadena, que bueno, pues somos todos nosotros, son nuestras casas. ¿Qué podemos hacer a nivel doméstico? Ahí depende de dos cosas. Primero tengo que decidir si quiero una tarifa regulada o una tarifa libre, ¿vale? La tarifa regulada es lo que nosotros denominamos, o lo que se denomina, el precio de venta del pequeño consumidor. Son las siglas PVPC, que en algún momento hemos estado viendo, pues bien, en la prensa. Bueno, para traducir, es un precio que fluctúa. Eso es, el mercado eléctrico marca un precio, que es el de esa casación de ofertas de oferta y demanda, y marca un precio para cada hora. Entonces, el que tiene tarifa regulada está pagando, ¿vale?, el mismo precio, ¿vale?, el precio de producción más todos los impuestos más los costes asociados, ¿vale?, al que se está produciendo, al que se está negociando en el mercado, ¿vale? ¿Y cambia? Y cambia cada día y cada hora, porque cada día y cada hora hay un precio diferente en el precio de la energía. Y en definitiva, nunca sabrás qué vas a pagar ese mes. Eso es.
Depende de pues, si ha entrado el gas o no, depende del precio al que ha entrado el gas, depende de cuál ha sido el porcentaje de eólica que ha entrado o el porcentaje de renovable. Ahí depende de cómo haya sido la casación entre oferta y demanda, ¿vale? Esa es la tarifa regulada. Esa es la tarifa regulada y solo hay solo hay 8 comercializadoras que realizan o que te ofrecen la tarifa regulada. Todas las demás comercializadoras te ofrecen una tarifa que es una tarifa acordada o una tarifa libre, ¿vale? Por cómo nosotros accedemos al mercado eléctrico o cómo nosotros accedemos a la electricidad, tenemos una tarifa por debajo de los 15 kilovatios, tenemos una tarifa en la que nos permiten tener 2 términos de potencia, una potencia en hora punta y una potencia en hora valle. Y luego 3 tramos de facturación, que son tramo punta, tramo valle y tramo supervalle, o punta, llano y valle, ¿vale? Son 3 tarifas, por así decirlo, ¿vale? Y entonces cada comercializadora te ofrece un precio para cada esos tramos y para cada potencia. Entonces cada uno de nosotros tendrá que decidir qué comercializadora elige y con qué tarifas. Eso es. O sea, lo primero que tenemos que decidir es mercado regulado o mercado libre. Y una vez que decido mercado libre, tengo que decidir con qué comercializadora o qué comercializadora me ofrece mejores precios. A lo mejor si yo mantengo un contrato en vez de por un año, pues lo mantengo por 3 años, pues puedo tener una tarifa mejor por fidelización. Aquí ya es el mercado de la oferta y la demanda y ofrecerte o mejores precios o más servicios por el mismo precio. Entonces, una vez que hemos decidido qué contrato nos conviene más, si con tarifa regulada, con tarifa fija y con qué comercializadora, vamos a los otros 2 elementos que ya hemos hablado de ellos anteriormente, que son las instalaciones y el consumo. ¿Qué podemos hacer para adecuar nuestras instalaciones y qué podemos hacer para tener un consumo más razonable, más eficiente? Bien, con respecto a las instalaciones, como decíamos antes, desligarnos lo más posible del gas. ¿Vale? Esa es la primera, pero muchas veces las inversiones son grandes, hay ayudas gubernamentales a través de comunidades autónomas para hacer esos cambios, pero son inversiones que también dependen del grado de amortización que tengamos de la instalación. Lo que sí que necesitamos es que por lo menos sean eficientes, que por lo menos haya poca pérdida de energía en la transformación al quemar el gas, por lo menos que tengamos una buena conversión de gas en calor y que por lo menos las toneladas de CO2 que estemos emitiendo las veamos compensadas con un buen rendimiento en la caldera. A partir de ahí, otra de las cosas en las que podemos actuar es con el aislamiento del edificio. Los edificios pierden mucha energía, tanto en invierno como en verano, a través de las fachadas. Ya está habiendo ayudas para hacer rehabilitaciones de fachadas, revestimientos de fachadas, para evitar precisamente, es como si aisláramos térmicamente el edificio para evitar que haya fugas, ¿vale? Porque cuando más fugas hay, pues más gas vamos a consumir, porque más necesidades térmicas tendremos que dar al edificio. Y luego el consumo propio de las instalaciones. Somos sensibles al tema de ver unas luces encendidas. Si fuera un grifo abierto, enseguida lo iríamos a cerrar. Pero una luz encendida no nos da esa sensación de necesidad de apagarla, a no ser que estés muy sensibilizado con el tema de los consumos energéticos. Entonces parece que la electricidad tradicionalmente ha sido barata y no ha sido un punto en el que tengamos que insistir. Entonces ahora sí que es importante insistir, sobre todo en luminarias, pues el no gastar luz de manera innecesaria, utilizando sensores crepusculares o utilizando sensores de presencia o incluso combinándolos para que solo se utilicen en esos momentos. Establecer también estrategias de calefacción. Por ejemplo, la calefacción, el proceso de calefacción es nada más que calentar agua en una caldera, que a nivel en casa lo tenemos muy claro con el agua caliente y con nuestra caldera, pues en una comunidad de vecinos, en un hospital, es exactamente igual. La caldera es más grande, las tuberías son más grandes y la cantidad de agua que se calienta también. Pues tener estrategias de calentamiento de ese agua. Cuando nosotros tenemos una ocupación del edificio alta y hay cierto movimiento, pues no necesitamos tener un nivel de calefacción tan alto, una temperatura tan alta. Entonces, tener diferentes estrategias a la hora de calentar el agua, a la hora de tener diferentes temperaturas para la calefacción, pues también ayuda a reducir
la factura en el consumo de gas directo a través de las calderas. Reducir un par de grados la temperatura de un edificio supone reducir aproximadamente un 5% la factura de la luz, o sea, la factura del gas en este caso, ¿vale? O sea, que sí que suponen ciertos ahorros. Y a nivel de consumo, pues ser cautelosos y pensar que estamos trabajando con un recurso que es costoso, pero ya no tanto a nivel de dinero, sino a nivel de medio ambiente. O sea, el problema no es tanto el consumo del gas, sino las emisiones de CO2. Tenemos que poner el foco en las emisiones de CO2, que es lo que está originando el precio del gas, como está originando el precio de la electricidad, arrastrado por el precio del gas, y como está originando también el precio de muchos productos. Sí, ¿Vale? claro, porque esto es una claro, cadena, ¿eh? Tanto el gas como la electricidad, de manera indirecta, también están presentes en los procesos productivos. La energía eléctrica es una de las materias primas que se utilizan en casi todos los procesos productivos. Si a mí me sube el precio de la energía, tengo que subir el precio de mi producto para compensar mis costes. Y entonces esto está haciendo que haya empresas que se estén planteando el hacer cierres parciales y que se estén planteando incluso cerrar. A nivel industrial el gas también se utiliza mucho. Es más, es el producto más utilizado en gas. Y luego el precio de la gasolina, el precio de los combustibles, que bueno, pues que también una componente también lo llevan las emisiones de CO2, aunque no sea la única causa en el precio que tenemos ahora mismo de los combustibles. Muy bien. Pues muchas gracias, Ricardo. Yo creo que hemos aprendido mucho, que nos has ayudado a entender qué está pasando y a entender también qué es lo que puede pasar, ¿no? Y las decisiones que a diferentes niveles se pueden tomar, a nivel gubernamental, a nivel de empresas y a nivel personal, a nivel doméstico. Repito nuestro agradecimiento. Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, pues hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros y al Grupo Sisa por haberme invitado a participar en esta iniciativa de la Mirada Sisa y encantado de haberos recibido aquí en la Universidad Europea de Madrid, en la Escuela de Arquitectura y Diseño. Gracias a ti.